es familia, la familia es hogar. Dios busca siempre la familia restaurar. Hijos y madres, del abuelo hasta el papá, bajo la mano de Dios, toda la familia está. Casa de Restauración Familiar, la casa de todos. Iglesia, buenas noches. Yo le invito a usted a que en este momento mire a su familia y le diga: vamos a disponernos para alabar y bendecir al Señor. ¿Sabe algo? La palabra de Dios dice en Salmo 33:1 que para los íntegros es hermosa la alabanza. Y nosotros lo creemos. Amén. Señor Jesús, hoy queremos exaltarte, Señor. Hoy queremos adorarte, Dios. Queremos entregarte, Señor, el control completo, Señor, de nuestras vidas. Y sabemos, Señor, que tú eres fiel. Yo le invito a que cante conmigo. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Y tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Señor, en esta noche te entregamos el control, Señor, completo. En esta noche te entregamos nuestra familia. En esta noche te entregamos nuestro país, nuestra ciudad, Señor Jesús. Te entregamos a ti el control, Señor, completamente, porque tú eres el buen pastor, porque tú nos conoces, porque todos tus planes son más altos que los nuestros y son de bienestar, Señor.
Iglesia, yo le invito a que usted, si puede, levante sus manos y le diga: Señor, yo te entrego el control. Hoy me presento delante de ti, Señor. Hoy me presento, Padre Santo. Ya no quiero seguir igual. Ya no quiero seguir haciendo las cosas sola. Quiero que seas tú quien tome el control, Señor. Quiero que seas tú. Ya no me preocuparé más, porque tú eres mi descanso. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, Señor. Solo de ti. Solo de ti. Tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Yo le invito a que cante conmigo. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. La iglesia es mucho más que un lugar. La iglesia somos todos. Tú eres la iglesia. 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 Tú eres iglesia. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Eres la iglesia. Tú 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 eres la iglesia. Casa de Restauración Familiar, la casa de todos. Bendiciones para todos. Estamos en altar familiar desde nuestra casa, desde nuestros hogares, con papá, mamá, hijos, hijas, abuelos, tíos, tías. Altar familiar. Estamos predicando todas estas semanas acerca de los yo soy de Jesús. Jesús, el buen pastor. Lo empezamos la semana pasada y hablamos acerca de las ovejas. Hoy vamos a hablar del pastor, pero no del pastor común, no del pastor, no de los seres humanos que aquí en la tierra somos llamados pastores. Vamos a hablar del buen pastor, Y quiero leerles algo acerca de qué significa la palabra pastor. Es una persona que guarda y que guía el ganado al aire libre. El pastor, el que usted y yo conocemos. El término suele utilizarse para nombrar a quien se dedica a la cría y al cuidado, especialmente del ganado ovino, pero también del ganado bovino y caprino, en el caso de la ganadería. Eso es un pastor. Pero yo quiero que al leer la palabra le pidamos la dirección al Espíritu Santo y entendamos usted y yo lo que significa el buen pastor. Y el buen pastor es Jesucristo. El buen pastor se llama Jesucristo. Jesús es el buen
pastor. Juan capítulo 10, versículos 14 al 17. Juan capítulo 10, versículo 14 al 17. Pastor en el hebreo significa el que quiere, el que da cuidado, el que pastorea, pero en griego es el que guía, el que guía. En hebreo es el que alimenta, hablándolo desde otro punto de vista. Y en griego es el que guía, alimenta y guía. Juan capítulo 10, versículo 14 al 17. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Vamos a orar. Amado Padre, amado Señor y Dios y Rey de Gloria, en este altar familiar te pedimos que nos hables. Háblanos al corazón a través de lo que significa el buen pastor. Háblanos al corazón a través de lo que significa el buen pastor. Señor, hoy queremos descansar por medio de tu palabra. Hoy queremos regocijarnos por medio de tu palabra. Hoy queremos recibir un mensaje propicio que toque nuestros pensamientos, que toque nuestras emociones, que toque nuestra voluntad. Apaciéntanos, pastoréanos, guíanos, consuélanos, exhórtanos, fortalécenos en el nombre poderoso que hay sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, el buen pastor. Hablamos acerca de la oveja la semana pasada y veíamos 3 características y 3 necesidades. Las 3 características de una oveja es que es casi torpe, casi ciega y muy débil. Una oveja es casi torpe, casi ciega y muy débil. De las necesidades de la oveja es que necesitaba tomar mucha agua y agua muy buena, de muy buenas condiciones, que necesita de un pastor y que necesita mantenerse unida. Es una oveja casi torpe, casi ciega y débil. Necesita de agua, necesita de pastor y necesita de otras ovejas. Quiero empezar con esta reflexión de Jesús el buen pastor, diciéndoles algo. Una de las cualidades o características más importantes de la oveja es el oído. A pesar de su torpeza, a pesar de su ceguera, tiene algo muy desarrollado y es el oído. O sea, la oveja sí oye muy bien a su pastor. Con esa cualidad, con esa característica que tiene desarrollada la oveja, quiero que empecemos a entender qué es el buen pastor. Sabemos quién es el buen pastor, pero ¿por qué? Jesús mismo se dice: yo soy, no el pastor, sino el buen pastor. El buen pastor. Él tiene unas ovejas, son sus hijos, en su redil. Y él oye la voz del Padre, así como las ovejas que son de él, le oímos la voz del buen pastor. La palabra griega kalos, traducida como buena, describe lo que es noble, lo que es sano, lo que es bello, en contraste de lo malo y desagradable. Él es el buen pastor. Significa no solo lo que es bueno interiormente, sino también lo que es atractivo
atractivo exteriormente, es una bondad innata. Jesús, el buen pastor. Por lo tanto, al usar la frase el buen pastor, Jesús está haciendo referencia a su bondad inherente, a su justicia, a su belleza, como un excelente pastor. Él es el que protege, Él es el que guía, Él es el que nutre, Él es el que cuida, Él es el que vigila. Con esto, mi amado hermano, mi amada hermana, usted que nos visita por primera vez, usted que lleva años en la vida cristiana, usted que se ha dejado razonar que el problema de los pastores lo han llevado a una crisis depresiva, a una angustia, a razonar, a salirse del camino. Hoy les quiero presentar al buen pastor. Nosotros como pastores, como ministerio, no somos buenos, somos pecadores, somos débiles. Somos débiles. Hoy usted tiene que conocer quién es el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? ¿Qué hace el buen pastor? ¿Qué hace el buen pastor? Jesucristo es el que se le considera como el buen pastor. Y en Efesios 4:11, es importante que usted y yo entendamos lo que Pablo quiso decir a la iglesia en Éfeso. Quiero leer la palabra en Efesios 4, versículo 11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Él es el que atribuye, Él es el que da, Él es el que dice. Él ha instaurado ministerios aquí, llamado pastores. Pero no somos buenos pastores. El buen pastor es Él. Quizás somos buenos pastores de acuerdo a una cualidad específica de humildad, de acuerdo a una capacidad específica de capacidades o de habilidades. Pero el buen pastor no es un hombre, es Jesucristo. Jesucristo es el buen pastor. Jesucristo es el buen pastor. En Juan capítulo 21 vemos dos cosas importantes cuando Jesús mismo le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y le dice: apacienta y pastorea las ovejas. Apacienta y pastorea mis ovejas. Le dice a Pedro. Hay una función específica en nosotros como pastores acá terrenales. En usted, papá, que es pastor. En usted, mamá, que es pastora. En todos nosotros que somos pastores, porque estamos apacentando, porque estamos pastoreando, porque estamos cuidando, porque estamos consolidando, porque estamos discipulando. El ser de pastor es apacentar y es cuidar. El apacentar es alimento y el pastorear es guía. Es guía. Es como el significado de pastor en griego y el pastor en hebreo y en griego. Alimento y guía. Apacienta mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Ahí estamos nosotros demostrando el amor a Dios. El amor a Dios. Pero ninguna persona aquí en la tierra va a ser igual a como pastorea Jesús. Ninguna. Absolutamente ninguna. Por muy buenos que nos digan que somos pastores, por muchas capacidades que usted y yo tengamos como pastores, por muchas habilidades, por muchos dones, por muchos talentos que usted y yo tengamos, nunca vamos a considerarnos el buen pastor. El buen pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nosotros aquí en la tierra somos pastores, somos guía, somos líderes, instruimos, enseñamos, cuidamos, pero no somos buenos pastores de la calidad de Jesús. Nunca lo seremos. Y ahí es donde yo quiero, donde nosotros debemos de quitarnos ese estigma de poner los pies sobre la tierra y decir: sí, es una realidad. Ese hombre que está allá me puede fallar.
Esa mujer que está allá me puede fallar. Aún mis padres me pueden fallar. Aún mis hermanos, mi familia me pueden fallar. Cualquier ser humano falla de una o de otra manera. Pero el buen pastor, dos cosas únicas que hace Jesús como buen pastor, que no las hago yo, que no las hace usted, que no las hace nadie. Las únicas dos diferencias que hay de Jesús que lo hace galardonador del título buen pastor. Y él mismo lo atribuye. Yo soy el buen pastor. Así que quite todo estigma que tenga de los pastores aquí en la tierra. Quite, por favor. Quite todo señalamiento y toda crítica y todo el juzgar, por favor. Ame a los pastores y ore por los pastores, porque nos equivocamos, porque fallamos, porque faltamos. Por favor, ponga su mirada en el buen pastor. Ponga su mirada en Jesucristo, el hacedor de milagros. Quite la mirada de hombres. Obedezca, sí. Sométase, sí. Pero por encima de ese hombre, por encima de esa persona está el buen pastor. Y quiero que en el versículo 14, leamos el versículo 14 de Juan capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Lo que tiene este buen pastor, Jesucristo, el pastor de pastores, el buen pastor es que Él le conoce, Él me conoce. Dígale al que está enseguida, Jesús te conoce. Dígale a sus hijos, Jesús te conoce. Dígale a su esposo, al cónyuge, yo no le conozco o no te conozco muy bien. O te conozco bien, pero no del todo. Jesús te conoce mejor. Conoce las ovejas. Él conoce sus pensamientos. Él conoce su voluntad. Él conoce todo lo que hay aquí, Él nos conoce. Como pastor de un ministerio de alrededor 300, 400 personas con esta pandemia, yo no sé cuántos miembros quedarán. En eso estamos, estadísticas. Porque yo no los conozco. Y es imposible. Hay 300 personas y pasarán muchos años sin de pronto entablar una relación íntima con alguno de ustedes. Porque yo no los conozco. Tengo vínculos laborales, vínculos ministeriales. Tengo algunas personas que considero mis amigos, mis amigas, pero no los conozco. Que yo esté aquí y yo diga, le está pasando algo a Julanito, conozco sus pensamientos, conozco sus emociones. No, porque no soy Dios. Porque Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Dios nos conoce muy bien. Antes de que nuestros pensamientos salgan de nuestra boca o lleguen, Él ya sabe. Él nos conoce muy bien. Él conoce nuestras tristezas, nuestras alegrías, nuestras angustias, todo lo que pasa aquí, todo lo que pasa en el corazón. Él nos conoce muy bien. Y esta expresión es para que nos ministre. Somos suyos. No podemos cerrarnos entre cuatro paredes y hacer cosas ocultas porque Él es omnipresente, Él está allí. Él conoce mi vida muy bien. Él me conoce y Él te conoce muy bien. Él nos conoce muy bien. No podemos huir de su presencia. Por eso esta expresión debe ministrar su corazón. Mi oveja, mi hijo. Estudiábamos en uno de los devocionales de Juan capítulo 21, hijitos. Esa expresión del Padre diciéndonos, hijitos. ¿De qué nos vamos a preocupar usted y yo si somos ovejas de Jesús? Si Él es nuestro buen pastor. Él nos alimenta, Él nos abriga, Él nos disciplina, Él nos azota. Su vara y su callado nos infunden aliento. Si nos estamos desviando, coge la varita y nos da. Si nos caemos, coge el callado y nos saca. Si tenemos hambre, Él nos alimenta, Él nos provee, Él nos pasa por sendas
de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque Él está conmigo. Si los enemigos vienen a la izquierda, si los enemigos vienen a la derecha, si los enemigos vienen a la retaguardia, Él está con nosotros. Él adereza mesa en presencia de ellos, de los angustiadores. El bien y la misericordia nos siguen. ¿Qué más vamos a pedirle nosotros a Dios? Él tiene mucho para darnos porque Él nos conoce. No se aflija en esta pandemia, no se angustie en esta pandemia. Él conoce su necesidad, su fortaleza, su debilidad, sus necesidades. La alacena, Él sabe si está vacía. Él sabe que usted tiene que pagar facturas. Él sabe que usted es un hombre, que usted es una mujer de oración, que le buscamos. Él conoce su corazón, Él conoce mi corazón, Él conoce sus pensamientos, Él conoce mis pensamientos. Él sabe la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No he visto justo ni su descendencia que mendigue pan. Él cuidará de nuestros hijos, Él cuidará de nuestra descendencia. Simplemente caminemos por la senda de justicia, de santidad, de paz y de libertad. Él es nuestro buen pastor. No esté detrás del pastor Julanito, el pastor Sutanito, porque esos pastores son humanos. Esos pastores no le conocen. Esos pastores simplemente instruyen y cumplen una función como obreros aquí en la tierra, pero no la conocemos, no lo conocemos todo. Por favor, ámenos, ame a los pastores, ore por los pastores, pero céntrese en el buen pastor. Pídale al buen pastor por estos pastores. Mateo capítulo 7, versículo 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí Dios nos está pidiendo una relación. Si soy oveja, si soy hijo, atendiendo su voz. Y con Él yo no me quiero apartar del redil. Dígale al Señor, levante su mirada a lo alto allí en casa, en el altar familiar, y tómese de la mano con sus hijos y su familia y levanten la mirada a lo alto. No nos queremos apartar del redil. No nos queremos apartar del camino. Jesús es el camino. No nos queremos apartar de la verdad. Jesús es la verdad. No nos queremos apartar de la vida eterna. Jesús es vida eterna. Porque si usted se aparta del camino, cuando llegue a la presencia de Dios, Dios le va a decir: no os conozco. No os conozco. O sea, Él sabe quién está lejos, apartado, porque Él conoce todo. Y lo segundo, que solo el buen pastor hace, que no lo hacemos nosotros como pastores aquí en la tierra, es da la vida por ellas. Y este sí que es hermoso y quiero leerlo, el versículo 15. Versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Pongo mi vida por las ovejas. Y en el versículo 17 vuelve y lo dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Aquí está hablando de ovejas de otro redil. Ovejas que están extraviadas, ovejas que están perdidas. ¿Será que nosotros como pastores, si usted dice: pastor, si usted me ama, muera por mí? No, yo no lo voy a hacer. Yo no voy a morir por usted. Voy a morir a muchas cosas por usted, pero a dar mi vida por usted, no. No, porque ya Cristo lo hizo, un solo hombre y para siempre. Nadie aquí en la tierra, ningún pastor puede decir: voy a morir por Julanito o por Sutanito. No, ya lo hizo Jesús una sola vez y para siempre. Como pastores aquí en la tierra hay que morir al pecado, hay que morir al orgullo, hay que morir a la altivez, hay que morir a la arrogancia, a la soberbia, hay que morir a muchas cosas para poder vivir en santidad y cumplir la voluntad de Dios, y que Dios nos use en sanidades, en milagro, en restauración, en muchas cosas, pero dar la vida, no me compete a mí. Ya lo hizo el Padre a través de su Hijo, una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Sería una herejía, sería una falsa doctrina,
sería totalmente salido de la doctrina total, normal y sana. Que alguien diga, me voy a inmolar, me voy a suicidar, me voy a matar, voy a dar la vida para que otros no. No, porque ese sacrificio se hizo una sola vez. Diga conmigo, una sola vez. Repítalo en el altar familiar. Jesucristo, el Hijo del Hombre, vino a morir por mí y por la humanidad una sola vez y para siempre. Así que si usted y yo recibimos a Cristo y seguimos a Cristo, usted y yo tenemos eternidad en el corazón. Vida eterna. El día que usted y yo partamos, vamos a vivir para vida eterna. Para vida eterna. Isaías 40, versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Él es el que da, el que dio la vida. Allá en Isaías 53, inmolado, dice, experimentado en quebrantos, por sus llagas usted y yo somos sanos. Él entregó su vida por usted y por mí. El Padre envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. ¿Y lo envió para qué? Lo envió para vivir, pero también lo envió para morir. Por usted y por mí. Ese es el buen pastor. Ese sí que es el buen pastor. El pastor John Franklin, un día morirá, un día se envejecerá, un día ya no tendrá fuerzas ni siquiera de hacer una llamadita, ya no tendrá fuerzas ni siquiera de ir a hacer una visita. Por favor, no ponga los ojos en el hombre, ponga los ojos en el autor y el consumador de la fe. Sométase aquí a la tierra, a las autoridades espirituales, a las autoridades civiles, sométase a su cónyuge, sométase a sus padres, sométase, porque aquí en la tierra nos tenemos que someter, pero yo amo al Padre y doy amor a los demás, pero yo a Él le sigo y yo a Él le sirvo. Él es mi pastor. Y por Él y para Él yo estoy aquí. Y Él envió a su Hijo a morir en una cruz. Y yo esa cruz le pido a Dios que la revele todos los días a mi corazón. Porque Él lo hizo por mí. Una sola vez y para siempre. Él es eterno. Él es sublime. Él es Dios de gloria. Y Él es Dios de paz. Quiero concluir con el versículo 27. Y el versículo 28. Versículo 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué no aprovechamos estos dos versículos preciosos y le pedimos al Espíritu Santo que nos ministre y que nos llene de su presencia y que nos llene de su paz y que nos llene de su amor? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Escúchelo, por favor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Amado hermano, amada hermana, varón, mujer que nos acompaña por primera vez en un altar familiar. Reciba a Cristo. Conviértase en una oveja. Él quiere ser pastor. Él quiere pastorearte. Él quiere disciplinarte. Él quiere corregirte. Él quiere amarte a través del Espíritu Santo. Pero Él nos dice, escuchemos su voz. Sigamos. Y Él nos dará vida eterna. Vida eterna.
Nadie, absolutamente nadie, escúcheme bien, nadie puede asegurarle a usted vida eterna. Nadie. Solo Jesucristo. Nadie puede asegurarle a usted ni regalarle vida eterna. Nadie puede decir que le voy a dar vida eterna si compra esto, si hace esto, si pacta esto, si pacta lo otro. Nadie. Solo con recibir la sangre del Cordero, solo con aceptar a Cristo, solo con decirle: Jesucristo, te amo, te recibo en mi corazón, te acepto como mi Señor, mi Rey y Salvador, te voy a seguir hasta lo último de mi vida, hasta el último suspiro que tú permitas, te voy a servir, te voy a amar. Jesucristo, tú conoces mi vida. Tú me vas a disciplinar con vara, tú me vas a levantar con cayado, tú me vas a alimentar, tú me vas a proveer, tú me vas a proteger. Tú eres mi buen pastor, el que me conoce, el que dio la vida y el que dio la vida por mí y me dio eternidad. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar allí en el altar. Vamos a abrazarnos, vamos a tomarnos de la mano. Y vamos a hacer un momento, una reflexión por la palabra. Yo soy oveja, casi torpe, casi ciega, porque necesito de un pastor, porque necesito beber agua, porque necesito unirme con otros para formar el cuerpo de Cristo. Y necesito de el pastor. Pero no de un pastor, sino del buen pastor. Del buen pastor que dio la vida por mí. Del buen pastor que me conoce antes de la fundación del mundo, que me conoce en el vientre. Allá me formó. Que conoce mis pensamientos, mi andar. Me conoce. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por enviar al buen pastor a morir, a dar la vida por mí y a dar la vida por la humanidad. Oh Padre de la gloria, gracias. Gracias. Recibo esta palabra en el corazón y la hago viva en mi vida. Recibo esta palabra, mi Señor amado, y disfruto a Cristo. Voy a disfrutar a Jesús. Voy a disfrutar al buen pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia. Por amor. Solo por amor. Solo por amor Él me levanta. Solo por amor Él me alimenta. Solo por amor Él dio la vida. Solo por amor. Solo por amor. Yo no quiero desviarme ni a izquierda ni a derecha. Yo quiero, Padre de la gloria, que me disciplines con vara y que me disciplines con cayado y que me guardes de los enemigos. Yo quiero, Padre de la gloria, alcanzar la salvación y la vida eterna y saber que las bienaventuranzas me persiguen. Las bendiciones me persiguen porque yo sigo a Cristo, porque Él es mi pastor. Él es mi pastor y nada me faltará, porque Él es mi pastor y me protege y me cuida. Y la voz del pastor es la que yo atiendo. La voz del pastor, del buen pastor. Yo soy el buen pastor. Mi vida doy por mis ovejas. Yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz y me siguen y me sirven. Te alabo, Padre, y te exalto. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gracias por apoyar este ministerio. Gracias por suscribirse al canal. Gracias por apoyar la obra de Dios. Gracias por predicar la palabra. Gracias por impartir estos programas. Gracias por ganar almas. Gracias por amar la obra. Gracias por amar el Evangelio. Gracias por abrir su corazón y entender los propósitos y los planes de Dios.
Les bendigo en este día y les sigo esperando para que usted siga escuchando la palabra de Dios. Despídase de la persona que ha invitado y dígale: Jesús es el buen pastor y Él no le abandonará. Bendiciones para todos, les amo en el nombre del Padre, del Hijo, y que la bendición del Padre descienda sobre ustedes y que tengan un resto de día y de semana en bendición. Amor es familia, la familia es hogar. Dios busca siempre la familia restaurar. Hijos y madres, del abuelo hasta el papá, bajo la mano de Dios, toda la familia está. Casa de Restauración Familiar, la casa de todos.